Yo siempre me consideraba buena persona antes. El problema es que me estaba comparando con gente que fuera peor que yo. Cada rato, ¿verdad? De esa manera es fácil sacar la conclusión equivocada, ¿verdad? Pero cuando nos comparamos con Dios, con lo que Dios exige de nosotros, nos damos cuenta que no somos santos, ¿verdad? Más bien hemos sido pecadores todos nosotros. Hasta dice en el libro de Apocalipsis que en el día del juicio final, hasta todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así es. Wow, hasta los mentirosos. También habla de los avaros, de los codiciosos, habla de los desobedientes a los padres. Wow, todos somos culpables, todos fuimos sentenciados a la muerte por el pecado. Pero gracias a Dios que intervino Jesucristo. Amén. Vino al mundo y nos hizo el gran favor de pagar por nosotros con su propia muerte. Fuimos nosotros sentenciados a la muerte, Jesús pagó por nosotros con su propia muerte. Así canceló nuestra deuda. Ahora lo que Dios pide es que lo creamos. Que lo creamos. Y como Dios sabe, todo pensamiento que está en nuestra mente, Él sabe si creemos o no. Él quiere que creamos de corazón, con un corazón arrepentido. Amén. Entonces yo le estaba mostrando la semana pasada algunas cosas importantes sobre el Evangelio. Primero, la definición del Evangelio es la buena noticia de que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos para salvarnos del infierno y para darnos la vida eterna, o para llevarnos al cielo, también se puede decir, ¿verdad? Hay sinónimos para decir estas cosas, ¿verdad? Pero hay 4 puntos principales. El Evangelio es las buenas noticias de que Jesús murió, flecha hacia abajo, ¿verdad? Resucitó, ¿verdad? Para salvarnos ¿de dónde? Del infierno abajo, y para llevarnos ¿a dónde? Al cielo arriba, ¿verdad que sí? Un repasito. Entonces la semana pasada hablamos sobre los requisitos más básicos para la salvación, y yo les había dicho que había una manera muy complicada para compartir el Evangelio con otras personas, hablando sobre cosas innecesarias que son obvias, pero también hay una manera demasiado sencilla, decir que solamente creamos en Jesús, y esa manera se entiende mal por muchas personas, porque muchas personas tienen un concepto equivocado de Jesús, entonces van a seguir creyendo en Jesús de acuerdo con ese malentendido, y no queremos eso, queremos explicarle bien. Entonces, no es que crean en Jesús como tal, sino que crean que Jesús murió por nosotros y resucitó de los muertos para salvarnos del infierno y llevarnos a la vida eterna. Pero también hay un término medio en la Biblia que vemos muy a menudo, que dice aquí el arrepentimiento y la fe en el Evangelio. En lugares como Marcos 1.15, ¿quieren ver conmigo rapidito? Marcos capítulo 1, versículo 15. Este es un repaso, pero si tiene un lápiz de color, sería bueno resaltar este versículo que le voy a mostrar. Marcos capítulo 1, versículo 15. Cuando su nieto algún día le pregunte qué debe hacer para ir al cielo, o su vecinito, ¿verdad? O su mejor amiga del trabajo, ¿qué debe hacer para ser salva? ¿Verdad? Aquí está la respuesta. 2 cosas. Ya no tiene que seguir intentando guardar las leyes de Moisés, las 613 diferentes leyes que aparecen en el Antiguo Testamento. Solamente hay 2 cosas principales que Dios mismo enfatiza. Marcos 1.15 dice que cuando Jesucristo llegó a la tierra, andaba predicando, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dice? Arrepentíos y creer en el Evangelio. 2 cosas claves: arrepentirse y creer en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias de que Jesús murió y luego subió al cielo. Bueno, resucitó, ok, está bien. Primero murió por nosotros, luego resucitó con el fin de y llevarnos al cielo. Excelente, ¿verdad que sí? 2 cosas claves. No lo olvide, por favor. No lo olvide, por favor. Yo le mostré muchas cosas la semana pasada sobre este tema. Entonces iba a decirle que el arrepentimiento y la fe en el Evangelio son los 2 conceptos principales que debemos estar enfatizando en mi opinión. ¿Ok?
De acuerdo con lo que estoy mostrándole en la Biblia. Cada uno tiene su manera preferida para compartir el Evangelio, pero algunas maneras llevan más fruto que otras. Yo no soy necesariamente el mejor experto del mundo, tampoco, ¿verdad? Pero yo he visto cambios en cuanto a la cantidad de personas que logré guiar a Cristo por medio de hacer algunos pequeños cambios con mi método. Y estoy compartiendo con ustedes cuál es ese método que he usado, ese método tan exitoso por la gracia de Dios. Tuve que aprender por medio de la prueba y el error, muchos errores. Y ahora quiero evitarles a ustedes la etapa de pasar por tantos errores para aprender lo que yo aprendí después de tantos años. Entonces, no estoy insistiendo de que esto sea la única manera, la mejor manera. Solamente estoy diciendo que antes yo guiaba a la gente a Cristo, no les veía en la iglesia después. Pero ahora tenemos más de 90 nuevos creyentes, por lo menos, que hemos contado. Tenemos fotos y todo, que están involucrados en las iglesias, bautizados, sirviendo a Dios. 4 llegaron a ser pastores. Uno comenzó su propia iglesia, que llegó a tener 100 miembros dentro de 5 años. ¡Wow! Por lo que le estoy enseñando. Si usted deje de hablar sobre esas cosas tan bonitas solamente, y comienza a hablar sobre el infierno, y la salvación del infierno, y la necesidad de que alguien muriera por razón de nuestros pecados, ¿verdad? Y usted enfatiza la necesidad de demostrar su fe por medio de un arrepentimiento, usted comenzará a ver mejores resultados. Habrá menos personas en la iglesia con una fe falsa. Habrá menos falsos creyentes y más creyentes verdaderos, si acepta estos consejos que estoy compartiendo. ¿Ok? No sé si lo dije bien, pero miren aquí, debemos entender bien qué significa el arrepentimiento, ¿verdad? Hay 2 palabras claves para el arrepentimiento. Una es sentir y la otra es decidir. ¿Ok? Entonces, repitan conmigo: sentir, decidir. Sentir y decidir. Sentir y decidir. Eso es el arrepentimiento. Sentir remordimiento por lo malo que uno ha hecho, pero a la vez decidir dejar de hacerlo. ¿Me entiende? Cuando uno se arrepiente, dice: ay, caramba, ¿por qué lo hice? Pero no dice: pero lo voy a seguir haciendo con mucho gusto y ganas. No, uno dice: ay, caramba, yo no sé qué me pasa por haber hecho eso, me arrepiento por haberlo hecho, jamás volveré a hacerlo, ¿verdad? Está decidiendo jamás volver a hacerlo. Pero fíjense que es una decisión interna, no es el logro de la meta en sí. Uno puede arrepentirse por haber comprado cierto tipo de carro, ¿ve? Entonces uno dice: jamás volveré a comprar esa marca, ¿verdad? Entonces puede ser que dentro de 2 años su propio cuñado esté en una situación de desesperación y que quiera vender su carro, pero baratísimo, para tener dinero rápidamente. Y usted ya dijo que jamás volvería a comprar ese carro, ¿verdad? Pero como es tan barato, usted sabe que si lo compra usted, lo podrá vender rápidamente y ganarse mucho dinero. Entonces usted se lo compra, pero no cumplió con su compromiso de jamás volver a comprar esa marca. Bueno, había una situación especial. De todas formas, entonces el arrepentimiento es el deseo, la intención de no volver a cometer el mismo error que hemos cometido. ¿Me entiende? Entonces, aunque fallemos otra vez, con tal que nos levantemos de nuevo y sigamos adelante, ¿verdad? Mantenemos esa actitud en nuestro corazón, el deseo de hacer lo correcto, de dejar lo malo. Entonces, no lo olvide, porque muchas veces usted encontrará a personas en la calle, o en el trabajo, o en la universidad, o donde usted tenga amigos, que está dispuesta a creer en Jesús, con tal que no tengan que cambiar nada de su vida. ¿Verdad que hay mucha gente así? Sí. Es un Jesús fácil, barato, no vale nada esa clase de Jesucristo.
porque no concuerdo con el verdadero que vino hace 2000 años y murió por nosotros y resucitó. Amén. El verdadero es el Dios creador encarnado. Eso es un Dios de amor, pero también es un fuego consumidor. Y algún día será juez, sentado sobre su trono en el día del juicio final, hasta condenando a los mentirosos al infierno eterno. ¿Ah? Bueno, vamos a ser honestos entonces con la gente. Vamos a hablar sobre los dos lados del carácter de Dios, del Señor Jesucristo. Es amor, sí, pero también es un juez, ¿verdad? Y Él exige que alguien pague el daño que hemos cometido por nuestros pecados. Y a nosotros nos corresponde morir, pero Jesucristo nos hizo el favor. Amén. Bajó de su trono, llegó a la tierra y canceló nuestra deuda con su sacrificio en la cruz. Amén. ¿Ok? Entonces, el arrepentimiento es sentir remordimiento por lo que uno ha hecho y a la vez decidir dejar de hacer. ¿Ok? Entonces, la otra parte que Dios exige que hagamos obviamente es creer en el Evangelio. Pero hay una tercera parte que incluimos y eso es pedir perdón. Y voy a ser honesto. Pedir perdón no es un requisito como tal de acuerdo con la Biblia. Contar que uno esté arrepentido y cree en el Evangelio, Dios le va a perdonar. Dios le va a llevar al cielo. Aunque no tenga tiempo para abrir su boca y decir, Dios, perdona. Si de repente tiene un infarto antes de pedir perdón, ¿usted cree que vaya al infierno por eso? No, Señor. Entonces, hasta los sordos, los mudos, son capaces de creer en el Evangelio. Había una mujer famosa que se llamaba Helen Keller. ¿Saben algo de ella? Hace 150 años más o menos, vivía en los Estados Unidos, nació con una enfermedad, era ciega, sorda y muda. Y se portaba como un animal en la casa, porque sus padres no sabían cómo criar una niña así tan desenfrenada. Entonces le dejaban hacer lo que quisiera, y ella tiraba cosas, y gritaba, y escupía, y cosas así. Entonces por fin consiguieron una niñera para cuidársela. Entonces la niñera, tengo entendido, que era cristiana. Entonces ella le enseñó un lenguaje de señas en la mano. Ella le enseñó que esto es agua, esto es tierra, ¿verdad? Se escribe así, las letras del abecedario manual que te enseñé, ¿verdad? T-I-E-R-A, tierra. Entonces la muchacha creció y ¿sabe qué? Llegó a oír el Evangelio y creer en el Evangelio. Llegó a leer el braille, libros, llegó a escribir libros ella misma como adulta. ¿Ah? Bueno, y tengo entendido que tenía algunas doctrinas equivocadas por ahí, pero eso es otro asunto. Dios es tan sencillo con nosotros que hasta un sordo, mudo, ciego puede creer en el Evangelio de Jesús. No lo olvide. No tiene que abrir la boca y pedir perdón necesariamente. Pero yo recomiendo que no digamos esa parte cuando estamos compartiendo el Evangelio con otros. Recomiendo que no mintamos, obviamente, pero que tampoco le digamos que no es necesario pedir perdón. Vamos a decirle lo que la Biblia dice claramente y luego vamos a decirle ahora, vamos a aprovecharnos del momento para hablar con Dios y pedirle perdón también. Vamos a decirle en este momento, ¿ok? Usted y yo, que estamos arrepentidos, que creemos en el Evangelio y que queremos que Dios nos perdone todos nuestros pecados. La verdad es que ya lo hice yo hace años, ¿verdad? Pero estoy con usted para apoyarle en la oración. O si usted quiere, yo puedo decir las palabras y usted puede repetirlas. ¿Ah? O yo puedo decirle qué decir y usted puede decir la oración con sus propias palabras. En todo caso, dígale 3 cosas básicas. Dígale, Dios, yo me arrepiento, con sus propias palabras, ¿no? Yo me arrepiento. Número 2, yo creo que Jesús murió por nosotros y resucitó para salvarnos. Por eso te pido que me perdones. ¿Ven? Amén. ¿Me entienden? Entonces, así es la oración y para ponerle en contacto de una vez con el Dios a quien había ofendido. A ver si tengo otra cosa importante aquí para mostrarle, esencial. Ok, vamos saltando las partes innecesarias. Bueno, aquí hace un detalle curioso.
En el año 1978, el presidente de los Estados Unidos se llamaba Jimmy Carter. Era del mejor estado de los Estados Unidos, el estado Georgia. ¿Han oído del estado Georgia? Mejor que Nueva York, California, porque yo soy de Georgia. No, ok. De todas formas, él hizo un acuerdo con este señor que era el primer ministro de Israel, Menachem Begin. También hizo un acuerdo con el presidente de Egipto, Anwar Sadat. Y se reunieron en secreto durante 13 días, si no me equivoco, para poner a los judíos en paz con los árabes y los árabes en paz con los judíos, pero comenzando con Egipto. Y era exitoso, por lo menos entre los dos países. Más bien firmaron un acuerdo de que no iban a hacer más guerra. Israel le iba a devolver la tierra, la península de Sinaí, entre otras cosas. Llegaron a ser amigos, hasta se abrazaron en público, un árabe con un judío, imagínense, ¿verdad? Entonces, hasta el presidente Carter se ganó el premio Nobel. Pero fíjense que un mediador, Jimmy Carter en este caso, puso a dos enemigos en paz uno con el otro. ¿Ven? Y cuando estamos compartiendo el evangelio con otras personas, no debemos solamente anunciar las buenas noticias. Debemos tener por meta persuadirles a firmar el acuerdo de una vez. Debemos ponerle en contacto con Dios de una vez. ¿Es un requisito según la Biblia? No. Él puede volver a su casa en teoría. Puede volver a su casa y hacer la oración cuando quiera, ¿verdad? Pero es mejor que lo haga de una vez para que nosotros sepamos que entendió bien, ¿verdad? Al escuchar sus palabras de su oración, para que sepamos, eso es, él fue sincero, parece entender bien, ¿sí? ¿Y para qué posponer una decisión tan importante de todas formas? Cuando tenemos el momento listo ya. Bueno, de todas formas, vamos a avanzar al próximo, hermano Alexander, cámbiame para el próximo diapositivo si puede. No sé si lo puedo hacer yo. El próximo PDF que se llama el plan de salvación. Pero hay que sea PDF. Ok, perfecto. Gracias, hermano. Ahora, vamos a hablar sobre el plan de salvación. Entonces, hasta ahora hemos hablado sobre los requisitos para la salvación. Pero en ningún caso debemos acercarnos aquí al amigo en la universidad o ese compañero en el trabajo para decir, oye, amigo, escucha algo. Vamos a hacer una oración de una vez. ¿Cómo? Sí, una oración. 3 cosas clave. Vamos a decir a Dios. ¿Cómo? Repite mis palabras. ¿De qué estás hablando? Estoy almorzando. No, por favor. Hay que tener una conversación. ¿No sería más lógico conversar? Y si quiere explicarle lo más esencial del plan de Dios, hay que explicárselo de una forma ordenada y lógica. Existe lo que se llama el plan de salvación. ¿Okay? Dios tiene el plan de salvación, un solo plan de salvación, y hay muchas maneras humanas para explicar el plan de Dios. Algunos utilizan 5 puntos, otros usan 3 nada más, muchos usan 4. Entonces yo les voy a mostrar el origen de este formato que usamos y por qué es tan útil para convencer a esa cuñada suya, a ese vecino incrédulo, ese niño de 12 años que siempre se le acerca a su casa ocioso, ¿verdad? Y su vida está en juego para que pueda ser salvo. Le voy a mostrar lo que se llama el plan de salvación. Comenzamos con una pregunta. ¿Cuál es la necesidad principal que cada pecador tiene? ¿Será que necesita sentir más amor de lo que ella siente? ¿Será la necesidad principal? ¿Será que necesita tener un buen lugar para criar a sus hijos, como una iglesia? ¿Será la necesidad? Es bonito, pero ¿será la necesidad principal?
No creo. Será conocer el propósito de la vida, entender un poco mejor las cosas del mundo. No, importante sí, pero no lo principal. Ya están aprendiendo, ¿verdad? La respuesta para cada una de estas preguntas va a ser que no, ¿verdad? Entonces, ¿será que necesita tener a alguien en el corazón? No. Entonces la Biblia no nos manda a predicar que la gente tenga algo o alguien en el corazón. Nos manda a creer en el Evangelio, nos manda a arrepentirnos por nuestros pecados, pero en ninguna parte nos diga, tengan tal cosa en tu corazón, o tal persona en tu corazón, como si Dios fuera un amuleto para cargar aquí en el bolsillo, aquí en el corazón, aquí en el hígado. ¿Ah? La necesidad que la gente tiene no es solamente de tener nuevas amistades por medio de una iglesia, una asistencia. La necesidad más grande del ser humano no es tener el Espíritu Santo, aunque es sumamente importante, no es la necesidad principal. No es para sentir más paz en la vida tampoco, no es la necesidad principal, pero es algo importante. La necesidad más grande que nosotros tenemos es lo que dice aquí. Dice Jesucristo, 1 de Pedro 1, 7 al 9, Jesucristo a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Ahí está la necesidad universal. La necesidad universal. Mano Alexander, ¿tiene tiempito para otro video muy corto? Creo que no duró 1 minuto este video. ¿Ok? No tan gracioso, pero muy importante. Búsqueme el video que dice, la carpeta que dice videos. Y el que dice... el paracaídas. Este es un video corto, entonces preste atención porque va muy rápido también, ¿ok? Una buena ilustración sobre la necesidad principal que todo ser humano tiene. Escuchen. No sé si tiene que mover una pantalla para poner otra. Así me estaba haciendo cuando usted estaba dirigiendo la música. Okay. Sigan intentando, hermano, no se rindan. Ok, ya le explico el asunto. Uno está en un avión, uno está a bordo, era pasajero, en un vuelo. ¿De aquí para dónde? ¿A dónde quiere ir? ¿Ah? ¿Panamá? ¿Ciudad de Panamá? No. Bueno. Entonces, en el camino, de repente, la aeromoza pasa ofreciendo a por eso dice, cada pasajero, un regalito con la marca de la aerolínea, Copa, por decir algo. Dice, sí, estimados señores, estamos repartiendo una bolsita aquí que tiene zapatillitas, ¿verdad? De nylon, no sé si le interesa, pero estamos regalando. Usted dice, no, gracias. Ella dice, ok, sí. Ella dice, no me interesa. Él dice, ¿para qué? Entonces, y luego vuelve repartiendo otra cosita con la marca de la aerolínea también, como una máscara para tapar los ojos y dormir mejor. Varios dicen que sí, otros dicen que no. Y luego pasa con una mochila, pero de nylon, o sea, muy de la más económica y fea que hay, ¿verdad? Pero tiene la marca de la aerolínea Copa. Anda repartiendo y tiene algo adentro, ¿verdad? Está repartiendo la mochila, y ella dice, no, gracias, ya tengo mochila. Y la hermana Gilma, no me interesa, ya tengo 3 mochilas en la casa. Y esta, no, tampoco me interesa. Esta, ok, démela. Esta, no. Y luego esta muchacha dice, no, más bien la probé y es incómoda. Entonces, no la quiero. Bueno, luego de intentar repartir la mochila a todos los pasajeros, la misma aeromoza hace un anuncio. Dice, estimados pasajeros, hay un problema con los motores del avión. El capitán me ha informado
que no tenemos la capacidad de aterrizar. Más bien, vamos a accidentarnos dentro de pocos minutos. De paso, la mochila que estaba ofreciendo a cada uno contiene un paracaídas adentro. No sé si alguien habrá cambiado su opinión respecto al repartimiento de las paracaídas. Todo el mundo dice, sí, yo quiero. De repente tienen interés. Ya no les importa la comodidad, ¿ah? Ya no les importa la calidad, ya no les importa el color, de que tenga la marca de la aerolínea. El hecho de que les salva la vida es lo principal, ¿verdad? Entonces, eso era el tema del video. Nosotros no debemos estar predicando otras cosas que no sean esenciales para el ser humano. Podemos predicar el amor, pero hay muchas personas que ya sienten bastante amor. Tienen una familia amorosa, tienen una novia, ¿no? O esposa amorosa, o a veces una esposa y también una novia. No son cristianos esas personas, pero por lo menos sienten un amor, entre comillas, de parte de su esposo, también de parte de su novia, también de parte de sus amigos, amigas. ¿Ven? Y si nosotros andamos ofreciendo el Evangelio como la fuente del amor verdadero, no vamos a llamar la atención a todas las personas. Las que ya sienten amor, no les van a interesar. No les va a interesar. Y si ofrecemos la iglesia como una fuente del Espíritu Santo, ¿sí? El Evangelio. El Evangelio, por medio del Evangelio usted puede conocer el Espíritu Santo y el poder de Dios. Muchos van a decir, no me hace falta, ya tengo una vida ordenada, tengo riquezas, todo, ¿para qué? Pero si le ofrecemos la salvación, eso es universal, ¿me entienden? Es universal. Ok, continuando. Hermano, ¿puede ponerme otro documento, por favor? El último, el que se llama, no sé si está pegado más bien, creo que está pegado. Si puede corregírmelo para que funcione. No va ni atrás ni adelante. Eso sí, gracias. Ok, vamos a hablar sobre el desarrollo del plan de salvación. Cuando compartimos el Evangelio con otras personas, ¿okay? Hay una manera muy lógica y coherente para explicar los puntos principales del plan que Dios tiene para nosotros. ¿Okay? Entonces, aquí está el desarrollo del plan de salvación. En la primera parte vamos a hablar sobre el problema del pecado que cada inconverso tiene. Y en la segunda etapa vamos a hablar sobre la solución que Dios le está ofreciendo. ¿Ve? Mire aquí. Entonces le voy a mostrar lo que se llama la ruta de Romanos. 4 versículos principales del libro de Romanos para apoyar estos dos puntos. El primer punto se puede dividir en dos puntos, subpuntos. Y la segunda etapa también se puede dividir en dos subpuntos. ¿Están conmigo? Amén. Ok, primero quiero hablarle para los que ya conocen lo que se llama la ruta romana. Y quiero explicarles algo sobre la ruta romana. ¿Ok? El doctor Jack Hyles, un pastor de una iglesia cerca de Chicago, que ya falleció, desarrolló una manera de compartir el Evangelio con otros, el plan de salvación por medio de esos 4 puntos principales, utilizando solamente el libro de Romanos. ¿Ok? Pero no es la única manera para compartir el Evangelio. Y de verdad lo inventó en el año 1948, 49 más o menos. Y antes nadie estaba usando ese formato para presentar el plan de salvación, para que sepan. Y el pastor Jack Hyles desarrolló este formato para que cualquier principiante sin experiencia en la calle que quisiera compartir el plan de salvación con otros pudiera llevar solamente el Nuevo Testamento y no tuviera que conocer toda la Biblia todavía, ¿verdad? Y que solamente pudiera quedarse dentro del libro de Romanos y no tuviera que pasar muchas hojas para encontrar cada punto, ver cada versículo para apoyar los puntos. ¿Me entienden? Entonces era un formato
sumamente sencillo. Y en estos días muchas iglesias piensan equivocadamente que sea la única manera, tan solo porque es muy común en muchas iglesias usar la ruta de Romanos, la ruta romana. Pero no lo crean, ¿ok? Él nunca dijo que era la mejor manera posible, él nunca dijo que fuera la única manera, nunca dijo que no hubiera otros versículos bíblicos mejores para apoyar los puntos principales, ¿ok? No lo crean. Y antes del año 1948 nadie lo estaba usando de todas formas. ¿Estamos claros? Ahora vamos a volver a la ruta romana en sí. Dos etapas, el problema del pecado y la solución que Dios nos ofrece. Primero, agregamos 2 puntos a la primera parte. Aquí está la forma típica de la ruta romana, pero voy a recomendar que cambiemos este formato un poquito para mejorar, ¿ok? Entonces no saquen una foto de esta pantalla ni nada todavía, tengo otra mejor, ¿ok? Entonces la forma típica, presentamos el problema hablando de que todos somos pecadores y usamos versículos tal como Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego el segundo punto dice que la paga del pecado es la muerte, según Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte. Ahora, escuchen algo. La primera etapa de este plan de salvación, a propósito, presenta el problema que el oyente tiene y que todos nosotros teníamos también. O sea, cuando al tiempo de las elecciones, en estos días acaba de tomar el cargo un nuevo presidente en Colombia, ¿cierto o falso? Excelente. En tiempo de las elecciones es común que haya diferentes miembros de cada partido, candidatos, y que cada uno haga discursos con el fin de persuadir al público a que vote por él. Por ejemplo, uno dirá: hay mucha delincuencia aquí en Colombia, si es presidencial, ¿verdad? Hay mucha delincuencia, tenemos que acabar con este problema. Hay muchas drogas también y tenemos que acabar con ese problema. Y hay muchos muertos últimamente, más que nunca en la historia, y le muestran las estadísticas, ¿verdad? Está mostrando el problema. Y luego él termina diciendo: pero si ustedes votan por mí, cambiaré estas cosas, acabaré con la delincuencia por completo, reduciré la etcétera, etcétera. Se presenta a sí mismo como la solución para el problema que acaba de presentar. Y cuando presentamos el plan de salvación a la gente, tenemos por meta hacer lo mismo: mostrarle que está en circunstancias graves por su vida, por razón de su pecado y por razón de las consecuencias. Quiere decir que en la primera parte del plan de salvación le mostramos que él, igual que nosotros antes, es pecador. Pero no es suficiente que sepa que es pecador si no hay consecuencias. Por eso le mostramos el número 2, que la paga del pecado es muerte, que las consecuencias por el pecado incluyen la sentencia de muerte, ¿verdad? El infierno, una separación de Dios y terminando en el infierno. Entonces la persona comienza a interesarse, comienza a querer saber cuál es la solución. Queremos desarrollar un ambiente de suspenso para que al terminar con la segunda parte, él desee saber la solución. Entonces aquí tenemos la solución que Dios nos ofrece. Número 3, Jesucristo murió por nosotros para salvarnos. Y número 4, hay que recibirle en oración. Eso es el formato típico, pero yo quisiera hacerlo un poquito más bíblico, un poquito más preciso y un poco más fácil de entender. ¿Está bien? Entonces aquí tengo en la próxima pantalla una revisión de la ruta romana que recomiendo, que yo mismo uso. Entonces el problema del pecado es que todos hemos pecado contra Dios, no que sigamos siendo pecadores, no que sigamos voluntariamente desobedeciendo a Dios sin remordimiento, pero todos hemos pecado contra Dios, por cierto. Entonces, número 2, el versículo de apoyo, Romanos 3, 10 al 12, los que usan Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese versículo ya está hablando de las consecuencias por el pecado. Por eso yo prefiero guardar ese versículo para el punto 2.
que sepa. ¿Ok? Número 1, Romanos 3, 10 al 12, sí habla de que todos hemos sido pecados, no hay justo delante de Dios, ni aún uno. ¿Ok? Entonces, versículo 2, el punto 2, el castigo por el pecado es la pena de muerte. ¿Están conmigo? El castigo por el pecado es la pena de muerte. Entonces, cuando decimos la paga del pecado es muerte, yo creo que para algunas personas no tiene mucha lógica, mucho sentido todavía. Pero el castigo sí se entiende y la pena de muerte se entiende. Número 3, la solución es que Jesucristo ya pagó por nuestros pecados con su muerte y luego al tercer día, ¿qué hizo? Resucitó. Entonces, no olviden que una parte de las buenas noticias es que Jesús resucitó. No solamente que murió por nosotros, es muy importante esa parte, pero al tercer día resucitó. Amén. Para nuestra justificación, para comprobar que era Dios en la carne, para demostrar que Él tenía poder sobre su propia muerte y sobre la nuestra también, de paso, que Él cumplía con todas sus profecías, incluso las de que iba a resucitar luego de morir. Cuando murió, resucitó, cumplió con sus profecías. Y todo lo demás que dijo entonces también debe ser confiable. Lo que dijo sobre su segunda venida, por ejemplo, debe ser confiable. Lo que él dijo sobre el día de juicio. Cuando él dijo en Mateo capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Amén. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros? Jesús dice, entonces les declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Wow. Si la profecía sobre su resurrección llegó a realizarse, también sabemos que lo que dijo sobre el día del juicio final. Entonces, había muchos propósitos de la resurrección de Jesús, pero es una parte integral del Evangelio que debemos estar predicando. Si usted habla con un testigo de Jehová, usted dice, dígame la verdad, ¿usted cree que Jesús murió por nosotros? Él dirá, sí. ¡Excelente! Entonces creen la resurrección también, ¿verdad? Él dirá, bueno, no. Entonces él no cree en el Evangelio como tal, sino una partecita. No creen en la resurrección. Ellos tienen una manera muy enredada para explicar que en cierto modo sí, pero en cierto modo no, que su espíritu se levantó de los muertos, pero su cadáver se quedó enterrado en la tumba. Los testigos de Jehová niegan una de las partes principales del mensaje del Evangelio. Y por eso, según 1 Corintios 15, aún están en sus pecados. Son falsos testigos de Dios, según 1 Corintios 15. Los que niegan la resurrección de Jesús. Por eso vamos a incluirlo. No nos cuesta nada incluir algo de la resurrección al explicar el Evangelio. Luego, número 4. En vez de decirle que tiene que recibir a Cristo, que para nosotros es una parte de la jerga cristiana, ¿verdad? Recibir a Cristo quiere decir que creer en el Evangelio, ¿verdad? Tener una vida cambiada por medio de la fe que tenemos en el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? A raíz del arrepentimiento en el corazón, ¿verdad? Nosotros entendemos a qué se refiere el término recibir a Cristo, pero ellos no entienden. Hasta algunos cristianos han entendido peor todavía. Dicen que la meta principal es tener a Cristo en el corazón. Andan predicando para que la gente tenga a Cristo en el corazón, pero eso no es correcto. Uno es salvo por medio de la fe, no por medio de tener o no tener. Tenga el Espíritu Santo o no tenga el Espíritu Santo, lo importante es que sea salvo, ¿verdad? Entonces, por medio de la fe somos salvos. La salvación es por fe. Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. No, para que todo aquel que lo tenga en el corazón. Yo no sé de dónde viene esa expresión, pero ahora todo el mundo lo usa. Hasta los pastores
En muchísimas partes, pastores fundamentales hablan de tener a Cristo en el corazón. Y lo gracioso es que se burlan de los carismáticos que hablan tanto de tener el Espíritu Santo en el corazón. Y a la vez ellos mismos andan diciendo lo mismo, pero le dicen tener a Cristo en el corazón. Es lo mismo. Hay un solo Dios, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta uno dice que al creer la Biblia dice que si uno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Quiere decir que luego de creer en el Evangelio, el Espíritu Santo viene automáticamente. No tenemos que perseguirlo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? No, pero el Evangelio. No me interesa el Evangelio, yo quiero el Espíritu Santo. No, pero hay que creer en el Evangelio. No quiero creer en nada, solamente quiero tener en mi corazón. Y que estar seguro de que esté ahí. A ver, no más abajo que, no más arriba. ¿Ah? No, eso es como palabras de niños. Si quiere hablar con un niño sobre el Evangelio de esa manera, está bien, pero nosotros somos adultos, por favor. Somos salvos por fe. ¿Entendemos qué significa fe? La fe, sí. Bueno, vamos a hablar de la fe. ¿La palabra creer se entiende? Sí. Vamos a hablar de que la gente crea en Jesucristo. Crea en el Evangelio de Jesucristo, mejor dicho, ¿verdad? Sí. Somos salvos por creer en el Evangelio con un corazón arrepentido. No hable del Espíritu Santo todavía. No hable de tener a Cristo en el corazón. Para ¿cuál es eso? Esa charla para los niños. ¿Ok? La gente quiere que las cosas tengan sentido. La gente está cansada de la jerga cristiana, algunas tradiciones cristianas, católicas, ¿verdad? Se siente abrumada de puro cosas que no tienen sentido. ¿Ah? De que una mujer use falda en la iglesia, pero use pantalón apretado en la calle. Dice, pero yo no entiendo, ¿será un uniforme? ¿Ah? No tiene sentido. ¿Ah? Entonces, lo que sí de verdad Dios pide es que nos arrepintamos, que creamos en el Evangelio, ¿verdad? Y que pida perdón. ¿No? Nada más. Por eso en el último punto del plan de salvación, vamos a decirle claramente esas tres cosas. Mire conmigo para terminar. Punto 4. Le decimos al nuevo creyente, al oyente, que tiene que arrepentirse, creer que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó, y entonces pedir perdón. Y fíjense que en el último punto yo puse 4 versículos bíblicos de apoyo. Y mire, los colores corresponden a los versículos. El color de arrepentirse en amarillo corresponde a Hechos 3:19, que apoya la idea de que si uno se arrepiente y se convierte, serán borrados sus pecados. Pero para apoyar que debe creer en Jesús, me gusta usar Juan 3:16, también Romanos 10:9, por eso está en letra rosada. Pero para enfatizar el pedir perdón y mostrarle que si pide perdón, Dios le va a perdonar. No le voy a decir que bíblicamente sea un requisito, pero sí le voy a animar a pedir perdón para ponerle en contacto con Dios de una vez. Y le voy a mostrar 1 de Juan 1:9 para confirmar que como creyente en Jesucristo, si pide perdón, Dios le va a perdonar. ¿Me entienden? ¿Ok? Ahora, si tiene cámara, quieren sacar una foto de este formato, es muy recomendable. ¿Ok? Los versículos de apoyo son útiles, los puntos en sí son buenos, y la manera de expresar cada punto también me parece bastante bueno. Ya tengo años revisándolo, tal vez no sea perfecto. Si tiene cualquier sugerencia, entonces con mucho gusto compártala conmigo. Además de eso, pastor, yo traje hoy en mi estuche negro una hojita. ¿Puedes buscarme el estuche negro, por favor? Para terminar, también tengo este formato impreso para compartir con ustedes. Rapidito, dame el estuche. Sácame las hojitas al final, no sé, ahí está. Miren aquí, lo que está en la pantalla
Lo tengo aquí en una hojita pequeña. ¿Sabe por qué es pequeña? Para que la pueda llevar dentro de su Biblia tan pequeña que usted tiene. Falta recortar la hoja un poquito más todavía. Y puede pegarla a la contraportada de su Biblia y hacer trampa. Si no recuerda los puntos, cuando esté compartiendo el plan de salvación con esa amiga en la universidad, ese vecino, ese niño, puede abrir el acordeón para hacer trampa y guiarse por medio de esta hojita. ¿Ok? Y es más, tengo otras hojitas que voy a compartir el miércoles, el domingo, entonces sigan asistiendo para aprender más. Cualquier pregunta que tengan sobre esto, entonces después del culto, hágamela con confianza. ¿Está bien? Vamos a terminar con una palabra de oración. Gracias, oh Dios, por la sangre de Jesucristo derramada por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y gracias, oh Dios, por la resurrección de Jesús también, que comprobó la identidad de nuestro Salvador como Dios encarnado, con poder sobre la muerte, poder sobre nuestra muerte, poder sobre nuestro futuro. Gracias, oh Dios, por el santo evangelio de Jesucristo. Nos has perdonado nuestros pecados, nos has limpiado de toda maldad. Y si todavía hay alguien entre nosotros que no se haya reconciliado contigo todavía por medio de la fe en el evangelio, te pedimos que en este mismo día pueda hacerlo. Que queremos declarar en esta mañana, oh Dios, que creemos en Jesús y el evangelio de Él. Nos arrepentimos por haberte desobedecido tantas veces. Hasta esta misma mañana fallamos, oh Dios, como sinvergüenzas. No tenemos excusa, pero gracias a ti, que siempre tenemos tu oferta de recibir tu perdón, con tal que creamos en Jesús, con el corazón arrepentido. Gracias. Límpianos de toda maldad en este momento, Dios. Y ahora que tenemos esta bendición tuya y muchas más por medio de la relación que tenemos contigo, por medio de la fe en Jesús, te queremos, oh Dios, pedir que nos ayudes a compartir la buena noticia con otras personas también. Que no seamos egoístas, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios. Muéstranos cómo podemos compartir el evangelio cada semana con alguien sin fallar durante toda la vida. Danos un buen compañero de la iglesia que nos acompañe. Danos cualquier recurso que necesitemos, todo el ánimo que necesitemos, oh Dios. Está con nosotros en este proceso. Ayúdanos, oh Dios, a serte fieles. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.